Dios les bendiga, queridos hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Daniel. La porción en esta oportunidad, la porción bíblica en estudio es Daniel capítulo 4, versículos 1 al 27. Y aquí la enseñanza trata sobre la advertencia respecto a la soberbia, ¿sí? O sea, el orgullo y la vanidad lo que hacen en el hombre es endurecerlo, ¿sí? De tal manera que hace que los hombres sean incapaces de reconocer sus falencias, sus equivocaciones. Y algo más a saber respecto de los orgullosos, de los vanidosos, es que tarde o temprano serán avergonzados. Es lo que la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esa es la consecuencia para los altivos, para los soberbios, amados hermanos. Lamentablemente es lo que le acontece, así que es algo a tener en cuenta. Nosotros tenemos que quitar de nosotros, valga la redundancia, el orgullo y la vanidad, la soberbia, porque nos va a terminar destruyendo, como también le sucedió en esta parte de la historia en la que Nabucodonosor cae en una crisis profunda por su soberbia, por su endurecimiento de corazón al Rey soberano de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores. Y para que entremos un poco en la historia, para aquellos que recién se están acercando en el estudio, que es la primera vez que nos escuchan, vamos a hacer un pequeño resumen respecto al libro de Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la ciudad de Jerusalén en el año 605 a.C. y se llevó consigo a un grupo de cautivos, entre los cuales se encontraban 4 jóvenes adolescentes llamados Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Estos jóvenes fueron reclutados para un programa de entrenamiento, al final del cual debían servir como funcionarios en la corte babilónica. Cuando ocurre el episodio que vamos a desarrollar en estudio, aquí en el capítulo 4, el periodo de entrenamiento obviamente ya había concluido y Dios había usado a estos jóvenes en una forma extraordinaria en la cual Él manifestó su poder, su gloria a través de la vida de estos jóvenes. Y bueno, y todo esto, toda esta manifestación extraordinaria del poder de Dios, manifestada en estos 4 jóvenes, por medio de estos 4 jóvenes, sucedió estando ellos en la corte real, ¿sí? Este gobierno del rey Nabucodonosor, un rey impío, un rey pagano, un rey cruel. Y todo esto, todas estas cosas que Dios obraba de manera extraordinaria y maravillosa a través de estos jóvenes, era totalmente notorio a todos los que allí se encontraban, y especialmente en el rey Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor, a pesar de todas esas manifestaciones del poder del Dios verdadero, él seguía endurecido en su corazón, él seguía rehusándose a humillarse delante del Dios Todopoderoso. Y algo muy peculiar en el capítulo 4 de Daniel es que esta parte del libro, el capítulo 4, no fue escrito por el profeta Daniel, sino que fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Ahora cuando lo leamos van a ver que está hablando en primera persona, y es el rey Nabucodonosor el que escribe este capítulo. Así que vamos a comenzar por el preámbulo del rey Nabucodonosor, leyendo
Daniel capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Así que se está presentando quien escribe este capítulo del libro de Daniel. Amén. Y noten ustedes que, bueno, como es característico en aquellos días, el rey comienza su proclama con un llamado de atención a todos los pueblos, pero en los versículos que le siguen, el versículo 2 y 3, sus palabras toman un giro totalmente inusual, ya que va a comenzar a enfocarse en el Dios verdadero. Noten ustedes que Nabucodonosor siempre hacía foco hacia él, ¿sí? Nabucodonosor se creía el centro del universo, pero noten cómo en los versículos 2 y 3 hay un giro inusual respecto a la conducta que siempre tenía Nabucodonosor. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y aquí la palabra señales del versículo 2 apunta hacia un evento milagroso, ¿sí? Donde Nabucodonosor atestigua la intervención divina en este asunto, ¿no? Noten ustedes. Y después se escucha la palabra, o sea, está escrita la palabra maravillas, claramente lo dice aquí, señales y cuán potentes son sus maravillas, o sea, se está refiriendo, lo que está señalando es el efecto de asombro que este milagro produce en los hombres, ¿no? Ahora él ya no está haciendo foco en su figura, amados hermanos, en su persona, sino que va a atestiguar respecto a los milagros, a las señales, a lo asombroso de aquellos milagros, ¿sí? que él va a atestiguar en este momento. Antes Nabucodonosor se había maravillado de cómo Dios había actuado en la vida de Daniel y sus amigos, ¿sí? Porque no es la primera vez que él ve la mano de Dios en su reino, ¿no? A través de estos jóvenes siervos de Dios. Primeramente podemos hablar respecto al primer sueño que él había tenido. Él había pedido que a todos los del reino, a todos los sabios del reino, que le describieran y que le interpretaran un sueño. Ninguno en el reino lo podía hacer hasta que, bueno, Daniel pide un tiempo al rey y le dijo de que él le describiría el sueño y se lo interpretaría, haría las dos cosas, ¿no? Así que él se reunió con sus amigos y oraron a Dios y Dios respondió. Y él fue ante el rey y lo que hizo fue describir el sueño, ¿sí? Y luego interpretárselo. Quedó realmente maravillado ante esta situación el rey Nabucodonosor. Y vemos que se refiere al Dios Todopoderoso, al Altísimo Dios, se refiere como el Dios vuestro, ¿no? Como que no lo aceptaba él como su Dios, pero glorificaba al Dios de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Después también vimos otra experiencia, que es la experiencia del horno de fuego, donde Dios libra a Misael, Ananías y Azarías del horno de fuego, en donde también se asombra, queda totalmente asombrado de lo maravilloso
que Dios obra en estos jóvenes, que cuando ellos fueron lanzados en el horno de fuego, porque no quisieron adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor de sí mismo, él desde lejos, a una altura en donde podía ver lo que sucedía dentro de ese horno de fuego, ve que estos 3 jóvenes que habían sido lanzados, atados de pies y manos, estaban caminando libremente, sin sufrir daño alguno, y había una cuarta persona semejante, él la define así como el Hijo de los Dioses, ¿no? Por supuesto que este era Jesucristo mismo, que estuvo con nosotros y estará con nosotros siempre, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, después de haber participado de de haber sido testigo de todas esas maravillas, él seguía endurecido en su corazón, él seguía centrándose en él mismo. Él decía, bueno, todo esto es por mí, por mis capacidades, porque soy una persona muy importante, siendo que Daniel ya le había advertido, le dijo, el que te puso en este lugar fue Dios, el Dios de los cielos, a Él debes glorificar. Él ya se lo había anunciado en el capítulo 2, cuando le da la descripción y la interpretación del sueño, ¿no? Pero, como bien les digo, hermanos, él antes ya se había maravillado de cómo Dios había actuado en la vida de Daniel y sus amigos, pero ahora él quiere contarles a todos, ¿sí? A todos los pueblos, a todas las naciones sobre las cuales él estaba reinando, lo que el Dios Altísimo había hecho con él. Alabado sea el nombre del Señor. Y la experiencia que él va a contar aquí dio un nuevo sentido de humildad en Nabucodonosor, ¿sí? Lo que ocurrió en su vida, que ahora lo vamos a leer, produjo este cambio tan sorprendente, ¿sí? En su interior, que de haber sido un monarca soberbio y orgulloso, preocupado únicamente por su propia gloria, ahora este hombre está preocupado por la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es cuando realmente somos transformados por el poder de Dios, cuando se produce en nosotros la conversión, ¿no? Cuando podemos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y someternos al gobierno de Dios. Entonces allí Dios produce en nosotros esa conversión, ese nuevo nacimiento, amados hermanos, y todo gracias a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que cuando nosotros escuchamos esa palabra, atendiendo y prestando atención, podemos reconocer nuestra humillación y lo glorioso que es este Dios que nos llama al arrepentimiento, el único Dios verdadero. Así que, hermanos, en esto consiste la verdadera conversión, un cambio profundo que se opera en el corazón de la persona, que la lleva a humillarse voluntariamente delante de Dios. Y este es el preámbulo de este mensaje. Ahora vamos a considerar el sueño de Nabucodonosor. Recuerden que en el capítulo 2, Dios le había revelado en sueños algunas cosas a el rey Nabucodonosor, ¿no? Algunas cosas que iban a suceder, los reinos que le iban a suceder a él hasta que llegara la aparición de nuestro Señor Jesucristo, en donde establecería su reino, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que sucede en el tiempo del Imperio Romano, ¿no? Tal y como fue contado en el sueño, sucedió, lo sabemos, hermanos queridos. Y bueno, ahora, una vez más, el Señor inquieta el corazón de este rey a través de otro sueño muy vívido y espantoso. Así que vamos a
a este sueño, ¿no? Justamente en Daniel capítulo 4, versículos 4 al 9. Dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y, tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Se dan cuenta que está hablando de que él tiene otro Dios. Hasta que reconoce quién es el Dios verdadero, lo vamos a ver más adelante, dice. Como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Noten la diferencia con respecto al primer sueño. En el primer sueño él había pedido la descripción del sueño y la interpretación. Aquí cuenta él el sueño y pide simplemente la interpretación. Así y todo, habiendo contado el sueño, nadie en el reino pudo dar la interpretación, mas el siervo de Dios, Daniel, es aquel a quien Dios le revela la interpretación para que pueda transmitirla a Nabucodonosor. Así que, por lo que vemos aquí en los versículos que hemos leído, en este tiempo de la historia, Babilonia estaba en la cumbre de su esplendor. Muchos de los templos de Nabucodonosor, que Nabucodonosor había construido para sus dioses, ya estaban levantados para ese tiempo. Por eso es que dice que Nabucodonosor estaba en su palacio floreciente, ¿no? Esto nos habla de una edad dorada de este imperio, ¿sí? La fama de Nabucodonosor y sus riquezas no tenían comparación. Cualquiera que hubiese llegado en ese tiempo a Babilonia hubiese pensado que no podría haber persona más feliz en la tierra que este hombre. Todo parecía todo parecía que iba viento en popa, ¿no? Había mucha suntuosidad, pomposidad, se veía esplendorosa esa ciudad allí en Babilonia, ¿no? Pero siempre aparece un pero, ¿no? Pero hubo algo que trastornó profundamente a este hombre en medio de toda aquella tranquilidad y toda aquella satisfacción, ya que, externamente parecía que todo era paz, quietud, allí en Babilonia, pero en el interior de Nabucodonosor se había desatado una tormenta. ¿Saben qué, hermanos? Esto nos enseña que no todo lo que brilla es oro, no siempre las cosas son como parecen, ¿sí? Si tuviésemos la capacidad de ver dentro del alma de algunos hombres y de algunas mujeres que, son envidiados por muchos, por su aparente prosperidad y felicidad, veríamos que tales personas son más bien dignas de lástima que de envidia, ¿no? Hay mucha gente que parece tenerlo todo, pero si podemos llegar a tener todas las posesiones materiales y nos falta a Dios, realmente esas personas son dignas de lástima. Sin Dios estamos perdidos, hermanos. Y aquí vemos al hombre más poderoso del mundo, el más famoso, el más rico, el más envidiado de todo el mundo, lleno de terror y lleno de espanto por un sueño. Tal vez se acostó pensando en las glorias de Babilonia y unas horas más tarde se despertó agitado y temblando de miedo. Y en el libro de Lucas hay una historia que nuestro Señor Jesucristo narra, ¿no? Una parábola de un hombre rico cuya heredad había producido mucho, dice, ¿no?
Y este hombre no sabía qué hacer con tantos bienes. Era tanta la abundancia de este hombre que podía dedicarse a gozar de la vida que le restaba plenamente, ¿no? Tenía abundancia y tenía posesiones, tesoros para, no sé, muchísimas vidas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y este hombre piensa dentro de sí y dice: derribaré mis graneros, edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Este hombre estaba listo, a punto de vivir esa vida de gozo y de placer, porque bueno, ya no tenía más nada que hacer. Realmente tenía bienes en abundancia, lo único que tenía que hacer era disfrutar, ¿no? Según su parecer. Pero Dios le dice, en ese mismo momento, cuando él ya estaba dispuesto para comenzar a gozar de todos estos bienes: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y Cristo añade: así es el hombre que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Qué tremendo cuando nosotros nos enfocamos en lo terrenal y nos olvidamos de lo eterno, de lo espiritual, ¿no? Nos hacemos materialistas y nos olvidamos de lo más importante, lo más valioso, nuestra alma, hermanos. Y saben que este hombre había calculado todo perfectamente, excepto el hecho de que Dios había decidido ponerle fin a su vida, ¿no? Cómo todo cambia en un instante, ¿no? Nuestras vidas, de repente, todo parece, como recién dije, ir en viento en popa, todo parece que brilla y de un momento a otro da un giro y todo cambia, ¿no? Nos hacemos un chequeo médico y de repente la persona escucha la palabra cáncer y todo cambia, ¿no? Y esa tranquilidad y esa prosperidad que en algún momento estábamos disfrutando es como que se evapora. ¿De qué nos sirve, no? Las riquezas frente a esa palabra, ¿no? Cáncer, por ejemplo. Y bueno, y de un momento a otro, un giro en nuestra vida y todo cambia. Y las riquezas se convierten en carencia, la popularidad en desprecio, la salud en enfermedad, y todo eso sucede tan solamente en un instante. Por eso tenemos que ser sabios, hermanos, porque solamente es verdaderamente feliz el hombre que descansa en el cuidado paternal de Dios. Y esto era lo que le faltaba a Nabucodonosor, ¿no? Tenía todo, pero carecía de aquello que verdaderamente le provee tranquilidad y quietud al alma. Dios. De esto carecía este hombre, que tenía todo, pero le faltaba un Padre en los cielos que cuidara de él por encima de las circunstancias, hermanos, que las circunstancias están fuera de nuestro control. Nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí a una hora, de aquí a 10 minutos. El único que tiene el control de todo es Dios, no nosotros, hermanos. Por eso, qué bueno es cuando nosotros dejamos nuestras ansiedades a los pies de nuestro Señor. Cuando confiamos en nuestro Dios, pase lo que pase, sabiendo de que Él es aquel que cuida de nosotros frente a cualquier circunstancia adversa que tengamos que atravesar. Y a Nabucodonosor le faltaba un Padre celestial que cuidara de él. Lo había llamado y lo había llamado en su atención muchas veces, pero él endureció su corazón. Él fue indiferente a su voz. Y cuando la persona es indiferente a Dios,
Dios te llama de una manera, después te llama de otra manera y después terminan en una crisis aún mucho más profunda, porque mientras más el ser humano se aleja de Dios, más se daña, más se lastima, porque el único que tiene cuidado de nosotros es el Dios verdadero, el Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la gran perturbación que le produjo este sueño a Nabucodonosor. Y él sabía que algo sucedería. Algo sucedería. Él estaba impactado por este sueño que parecía al principio muy satisfactorio, pero de repente se torna espantoso. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Él estaba ya sospechando que todo lo que él había reunido, toda la pomposidad, suntuosidad que había logrado en su gobierno, sería echado por tierra, que todo aquello en lo que él se había apoyado, sería echado por tierra. Él ya estaba sospechando. Esto no era algo sencillo. Él ya estaba realmente aterrado y espantado por este sueño. Y en Daniel, capítulo 4, versículos 10 al 18, comienza a describirle parte del sueño. Dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Hasta ahí todo bueno. Qué lindo sueño, qué satisfacción, ¡wow! Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Vieron que hay mucha gente que nos desprecia, ¿no? Que dice, estos, ¿quiénes son? Yo tengo poder, yo tengo posesiones, ¿no? Y nos miran con desprecio a aquellos que predicamos la palabra de Dios. Aquellos que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, aquellos que servimos a Dios con amor, que servimos a Dios con gratitud, pero terminan reconociendo, tarde o temprano, hermanos, como sucedió aquí con Nabucodonosor, que somos siervos de Dios, siervas de Dios. Así que sigamos perseverando, que nada ni nadie te desanime, no bajes los brazos, sigue adelante, no importa. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Y saben que Nabucodonosor vio en este sueño un árbol inmensamente grande en la tierra, así dice aquí, ¿no? Con un follaje hermoso, abundantes frutos, en sus ramas
se apoyaban las aves del cielo, debajo de sus ramas las bestias del campo. Todos comían de él, ¿sí? Pero repentinamente el sueño deja de ser tan placentero para convertirse en una amarga pesadilla. ¿Y saben qué? En ese sueño que parecía tan placentero, él ve bajar un ángel del cielo que estaba emitiendo una terrible sentencia sobre ese árbol, y el ángel ordena que ese árbol sea derribado, que sus ramas sean desgajadas, que su fruto sea disperso, que las bestias que se cobijaban debajo de él se vayan de debajo de él, que las aves de sus ramas también se vayan. Y saben que la literatura antigua y aún la misma Biblia dice que los árboles, sabemos que los árboles siempre eran usados figuradamente, haciendo mención o para señalar a los hombres. Así que yo creo que él sospechaba que ese árbol era él y que si estaba siendo derribado algo malo iba a suceder en su imperio. Así que yo creo que se las veía venir, ¿no? Y noten ustedes que una de las cosas que Daniel le había dicho anteriormente al rey Nabucodonosor en su primer sueño, en el capítulo 2, es que el que lo había puesto en ese lugar había sido Dios. Él creía que había sido por sus capacidades, por su inteligencia, por su valentía, pero Daniel le había dicho literalmente que el que lo había puesto en ese lugar era Dios. Y vamos a refrescar un poco nuestra memoria volviendo a leer en Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38, dice, así le dice Daniel al rey Nabucodonosor: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién le había dado reino, poder, fuerza y majestad? El rey del cielo, se lo había dicho claramente. Y en el versículo 38 dice: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Noten que la similitud con el sueño, ¿no? Está hablando de las bestias del campo, de las aves, de los hombres, ¿no? Todos estaban siendo alimentados por medio de ese árbol que se veía hasta los confines de la tierra. Su fama se había extendido, era muy popular, el hombre más rico, más poderoso del mundo. ¿Pero quién lo había puesto ahí? Dios. Y él se lo había dicho. Entonces, el Dios Altísimo es aquel que le había conferido al rey de Babilonia poder, dominio, y ahora este Dios había decretado retirarle su favor. Qué terrible darle esta noticia, ¿no? A este rey que había visto la mano de Dios manifestarse una y otra vez en estos siervos de Dios, y que se había endurecido y se había rehusado a humillarse delante del Dios Todopoderoso, ¿no? Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestras vidas no están en nuestras manos, nuestras vidas están en las manos de Dios. Quieran reconocerlo o no quieran reconocerlo los hombres, esto es la realidad. La vida del hombre está en manos de Dios. Y Dios puso a Nabucodonosor en el trono de Babilonia, se lo dijo Daniel en aquel sueño, en el primer sueño que tuvo. Y ahora él había determinado soberanamente quitarlo de allí. Pero podemos ver también en el decreto que el ángel le dice que sea derribado, pero que su cepa quede, ¿sí? Sus raíces las dejen en tierra, y esto nos da la pauta de que la destrucción no sería total ni permanente, ¿no? En Daniel capítulo 4 versículos 15 y 16 lo dice claramente: mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dice, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Pasen sobre él 7 tiempos.
Ahora, bueno, podemos notar, hermanos, que la destrucción no sería total ni permanente porque dice que las raíces permanezcan en la tierra. Eso hace mención de que esto iba a ser por un tiempo determinado, que lo dice claramente aquí, 7 tiempos, 7 años. Y noten ustedes en el versículo 16 el cambio, ¿no? Porque primero está hablando de un árbol, ¿sí? El ángel viene hablando de un árbol. Pero ahora de repente en el versículo 16, este ángel indica bien claro que se está refiriendo a un ser humano. Porque dice, su corazón de hombre se ha cambiado en corazón de bestia. Así que evidentemente estaba haciendo mención a un hombre, y ese hombre era Nabucodonosor. Así que la reacción de Daniel cuando escucha este relato realmente es, queda totalmente sorprendido y apenado. Y noten ustedes, hermanos, que este hombre, el rey Nabucodonosor, le había hecho mucho daño, no solamente a la nación de Daniel, llevándolos cautivos, había matado a muchísimos, los tenía esclavizados allí en Babilonia. Realmente, bueno, recuerden también que él fue el que decretó que si no le decían la descripción del sueño y su interpretación, que los mataran a todos. Era una persona realmente cruel. Después también a los amigos de Daniel los echó. No es que le dijo que los iba a echar en el horno de fuego, los echó en el horno de fuego. Recuerden de que él sitió a Jerusalén, los llevó cautivos. ¿Y saben qué es lo que hizo? Lo que hicieron con estos jóvenes. Los hicieron eunucos, hermanos. O sea que podría tal vez Daniel haber albergado algún tipo de amargura contra este rey, y al escuchar ese sueño tal vez hubiese dicho, esto es lo que se merecía. Tal vez muchos de nosotros podríamos haber actuado así y haber dicho, esto es lo que se merecía, este sinvergüenza, este desgraciado que me hizo esto, que le hizo a la nación mía esto y lo otro. No, pero cuando realmente Dios transforma la vida de aquellos que reconocen su pecado y se someten a Él, hay un cambio, una transformación tal que no permite esa transformación que nosotros alberguemos algún tipo de rencor o amargura contra aquellos que nos hacen daño. Acuérdense que Cristo Jesús en el Sermón del Monte dijo que si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendríamos? Nosotros debemos amar y debemos bendecir a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. En eso está la recompensa. Eso es lo que nos hace diferente a los del mundo, hermanos. Que nosotros podemos sentir compasión y tener misericordia por aquellos que nos procuran el mal, por aquellos que frustran nuestros planes, por aquellos que son motivo de dolor para nosotros, de angustia, de tristeza. Y eso es lo que caracteriza a un cristiano. Eso es lo que nos distingue de las personas del mundo, hermanos. Por eso, por más increíble que parezca, Daniel amaba al rey Nabucodonosor. Daniel amaba a este hombre que tanto daño le había hecho. Y entonces, noten ustedes, amados hermanos, que dice que Daniel, en el versículo 19, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No albergaba amargura ni rencor. Él deseaba el bien. Por eso es que después de esto le da un consejo, ¿sí? Después de esto le da un consejo que lo vamos a ver más adelante. Pero miren la interpretación. Vamos a el versículo 20 al 27. ¿Cuál era la interpretación de este sueño?
Dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le da este consejo, ¿no? Le da este consejo a Nabucodonosor, que se veía como un árbol grande, hermoso y lleno de fruto, ¿no? Se veía como el centro del universo. Y de eso se trata el pecado, hermanos, de la entronización del yo. Yo soy Dios, yo puedo, fue por mi capacidad, fue porque yo me esforcé, fue porque yo soy inteligente. Ahí radica el pecado, hermanos. Así se veía Nabucodonosor, como un árbol grande y fuerte. Y Dios habría de enseñarle a este hombre soberbio quién era realmente el rey soberano del universo, hermanos. Y saben que la interpretación del sueño es bien clara. Nabucodonosor padecería de insania mental hasta que él reconociera que el dominio soberano de Dios era sobre todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios. Y justamente hay algo de locura en el hombre que no reconoce la majestad de Dios. Ciertamente hay algo de locura también en el hombre que no se humilla ante el poder del Dios Todopoderoso, que se atreve a desafiar al Dios del cielo. Barba! ¿Qué me haces? ¿Cómo pueden hablar así de Dios? Realmente tienen que estar locos. Hay algo de locura, hermano, en aquellos que se atreven a tomar en poco su nombre o simplemente a tratar al Dios Todopoderoso, al Creador y sustentador del universo con indiferencia. Hermanos, y Cristo dice, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Más bien teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. A él debemos temer. Y es así, hermanos, como Nabucodonosor padecería de locura hasta que él reconociera que el control de todas las cosas estaba en manos de Dios. Entonces, sabiendo esto, Daniel le da un consejo al rey Nabucodonosor. Porque a pesar de todo el daño que le había hecho a él, a su nación y a sus amigos, él sentía compasión y misericordia y amor por este hombre porque estaba lleno de Dios. Qué maravilloso es cuando podemos estar llenos de Dios, ¿no? Daniel había rendido su vida a Dios, obrando con justicia, con misericordia, y por eso aconseja a este rey que se arrepienta de su soberbia, manifestando el arrepentimiento a través de obras. ¿No? Porque de palabras todos somos buenos, de palabras todos amamos a Dios, de palabras decimos muchas cosas, que vamos a ayudar a este, al otro, pero el Señor quiere que no solamente nos quedemos meramente en palabras, sino que podamos servirle, amarle a Él en hechos y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor.
En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de decir, no todo el que dice, sino el que hace. Y esto es lo que tenemos que entender todos, hermanos. Todos. El consejo para nosotros hoy es que si permanecemos en la soberbia, desafiando a Dios o pretendiendo tratarle con indiferencia a Dios, nos vamos a destruir. Humillémonos a los pies de Cristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, clamando por misericordia. Recordemos esta historia y no dejemos que el orgullo y la soberbia nos destruyan o nos sigan cegando para que no podamos ver lo obvio. Y lo obvio es que el Dios del universo es el que gobierna, el que merece gloria, honra y alabanza. Nosotros no somos Dios, Él es Dios y Él merece gloria, honra y alabanza, hermanos. Nosotros, sus criaturas, hemos pecado contra Él. Eso es lo que tenemos que reconocer, hermanos. Pero en su amor y en su misericordia, Él diseñó un plan de salvación por medio de su Hijo, el cual se encarnó siendo Dios y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer hasta el final. No te sirve de nada haber creído en un principio y haberlo dejado a Dios y haberte apartado de Él. Te vas a condenar. Debes creer en Dios hasta el final. Y creer tiene que ver con obedecer. No el que diga yo creo es aquel que será salvo, sino el que obedezca. Ese es el que verdaderamente cree. ¿Obedecer a qué? A lo que dice la palabra de Dios, no a supuestas profecías. El Señor me dijo que tienes que hacer esto o aquello. El Señor todo lo que tenía que decir lo dijo aquí en la palabra del Señor. Nosotros no tenemos que empezar a contar sueños o cosas. Si el Señor te tiene que hablar a través de un sueño, te lo va a hablar a ti personalmente, no para que estemos contándolos a otros, ¿sí? Pero la revelación de Dios es esta, hermanos, la que está aquí plasmada en la Biblia. Y lo que tenemos que hacer cada uno de los siervos y siervas de Dios es leer lo que dice aquí, no lo que nosotros soñamos o lo que a nosotros nos parece o que el Señor dijo que tenés que hacer esto o aquello. Porque Dios no es chismoso, si tiene que hablar con alguien lo va a hablar personalmente. Amén. Y lo que nosotros vamos a hablar de parte de Dios es lo que está escrito. Aquí no le vamos a agregar ni le vamos a quitar. No hace falta. Todo lo que está aquí es suficiente para que una persona pueda ser salva. Para que una persona pueda recibir la luz y alcanzar la salvación que Él ofrece a todos aquellos que creen en este mensaje y le obedecen. Amén. Entonces, si entendemos esto, también vamos a poder decir lo mismo que dijo Nabucodonosor al finalizar todo, que ahora hay una segunda parte que la vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver también con este sueño, pero hasta aquí vamos a quedarnos para no seguir extendiéndonos. Pero miren lo que dijo Nabucodonosor una vez que él entendió que el Dios soberano es el Dios de los cielos. En Daniel capítulo 4, versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que Él está reconociendo que Él era soberbio. Él reconoce que Él se equivocó. Qué bueno es que podamos reconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados contra aquel Dios santo que no merecía nuestra indiferencia, nuestra rebeldía, nuestra rebelión, sino todo nuestro amor. Pero Él nos da la oportunidad de poder reivindicarnos a través de su Hijo. Si nos humillamos delante de Jesucristo nuestro Señor, por medio de su justicia, Él nos justifica. Por eso, amados hermanos, alabo al Señor por la oportunidad que nos da de poder transmitir este mensaje y de que ustedes también nos sigan a través de cada uno de los estudios para que puedan crecer en el conocimiento de Dios para salvación suya y para salvación de todos aquellos que los oigan. Que el Señor los bendiga.